Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida al primer podcast de contratación pública en Colombia. El día de hoy, por fin, cumplimos lo que les prometimos y es nuestro Preguntados número 2. Y para eso estamos con un invitado muy especial que es Miguel Camacho, director de licitadores.co. Miguel, ¿cómo estás? Hola Fabián, muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, Miguel, por fin, ¿no? Por fin tenemos el Preguntado número 2. Ha sido culpa nuestra. O sea, la verdad ha sido culpa nuestra. Sabemos que hace tiempo sacamos la historia preguntando cuáles eran las interrogatorias, las preguntas que la gente tenía. Pero tenemos que ser sinceros, y es que había muchas preguntas. Entonces debimos hacer un filtro de cuáles son las que podemos, digamos que resolver en un episodio como este, que son varios, ¿cierto? Sí. Y no extendernos pues en una sola pregunta. Bueno, pero ya estamos acá, vamos a cumplirle también a nuestra audiencia, a la gente que nos ve. Y bueno, ¿te parece si empezamos? Ok, un poquito de contexto para los que de pronto no saben qué es Preguntados. Preguntados hicimos una encuesta en Instagram específicamente. Sí, en Instagram. Entonces en Instagram hicimos una encuesta de si estaban escuchando los podcasts, si estaba siendo útil la información, y dejamos una caja de respuestas para que nos dijeran de qué temas querían que resolviéramos en este espacio. Ok. Sí, vimos que nos dejaron varias inquietudes, preguntas la gente, y pues lo que tú decías, se filtraron unas preguntas para poder ver en serio pues que son más importantes que otras, aunque todas son válidas, ¿no? Sí, digamos que las que no tratemos, por ahí había una de la Asociación Pública Popular, que es digamos que un episodio completo para poder analizarlo con lupa y poder no solamente decir, oiga, ¿qué es esto?, sino también cómo se ha hecho y si ha funcionado o no. O sea, es como dedicar un episodio. Sí, hay preguntitas que uno dice, ok, vamos a meterle más tiempito, pero pues la idea es poder ir resolviendo en este Preguntados en un formato de pregunta y respuesta. Listo, Miguel, entonces empecemos. La primera pregunta que nos hacen es, ¿por qué crees que las empresas no piensan en licitar? Bueno, yo creo que las empresas no piensan en licitar principalmente porque desconocen la información. ¿Sí? Ok. Entonces, no es una alternativa, digamos que difiero mucho del concepto de decir, su empresa es muy pequeña, vaya a licitar. Así sea en mínima cuantía y dicen, ay, vamos a licitar y hacer mucho dinero. Sí, eso parece que estuvieran vendiendo trading. Sí. Y vamos a hacer mucho dinero y ustedes pueden ser los próximos millonarios con licitación. No, es que esto no es vender por vender humo. ¿Sí? Si tú tienes una empresa muy pequeña, pues licitar va a ser muy complicado porque te vas a enfrentar con músculos financieros. Que podemos limitar a mi pyme si no nos vamos a ir con los monstruos de empresas grandes. ¿Sí? Ok, sí. Pero, ¿qué es una MIPYME? Micro, pequeña y mediana empresa. ¿Cuánta plata factura una mediana empresa al año? ¿Sí? La organización, el equipo de trabajo. Es una alternativa. Pero no es una alternativa en donde yo vaya a llegar a decirte vamos a hacer toda la plata del mundo porque es que tú tienes un negocio, una ferretería y te vas a volver el más de más. No, hay que saber cuándo se puede licitar, ¿sí? Y para poder llegar a ese punto de decir por qué la gente no licita, porque no se informa. O sea, es como falta de información. Claro. ¿Crees tú que pues la experiencia también es un punto ahí válido? O sea, si mi empresa no tiene experiencia, igual puedo licitar. Ahí es donde tienes que analizar la información. Entonces, claro, ¿qué pasa? Yo tengo distribución de productos de ferretería. Sí. Y ahí me compra Fabián, me compra Julián, me compra Karen, me compra la empresa de la esquina, me compra... Pero yo les doy es factura electrónica ahora con la ley. Sí. Y cuando yo me voy a presentarles al proceso de contratación con el Estado, me dicen, ok, ¿dónde están sus certificados? Sí, yo tengo experiencia. ¿Qué experiencia? No, yo le vendí a Fabián, a Miguel, a Julián, a la tienda de la esquina de acá. ¿Y dónde están los certificados? ¿Cuáles certificados? Entonces, toca tener experiencia certificada. Hay que saber ser estratégicos en ese punto. Hablando como de ser estratégicos, ¿crees tú también que pues nos preguntan, ¿hay un momento perfecto o específico para licitar? Mira, yo escuchaba un podcast esta semana, un episodio de un podcast, y hay varias reflexiones que me parecen interesantes.
La primera, que él decía, yo emprendí con 40 años y hubiera sido una oportunidad mucho más alta o mucho más beneficiosa, con menos riesgo, a los 20 años sin una hija. Pero entonces el tipo decía, es que una persona diría eso. Pero cuando tú eres un emprendedor que tiene una hija en su casa, que depende de que a tu negocio le vaya bien, claro, tú te vas a motivar para sacarla adelante, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el momento perfecto de una empresa para licitar? Cuando realmente tenga el tiempo y la metodología estructurada, ¿sí? Porque, claro, a nosotros nos han llegado empresas medianas en donde dicen, no, queremos licitar, nosotros sabemos que ustedes son costosos, siempre lo decimos sin problema, somos de los más caros del mercado. Sí. Los contratamos y después de un tiempo no vuelven a aparecer. No, es que sabe que es que no tengo mucho trabajo. No, pues suspendamos el contrato, ¿sí? Entonces no es que tienes que ser el más grande, tienes que tener la disposición y la metodología. Entonces, así como este tipo decía, como, es que si a mí me motiva que tengo una hija en mi casa y que yo tengo que me tiene que ir bien para poderlo resolver, para poder cumplir en mi familia, con mi esposa, pues yo te digo, cuando tú tienes una empresa, tienes empleados, tienes responsabilidades, tienes que pagar arriendo, tienes que pagar seguridad social. Entonces, yo no creo que haya un momento estratégico de decir, ok, estoy listo, sino hay que tener la disposición de implementar metodologías que nos lleven a ese punto, ¿sí? Ahora, que también es importante, que sí hay que hacer una curva de aprendizaje en contratación pública, porque si tú tienes el músculo financiero, quizás vas a presentarte en un proceso pequeño de 2.000, 3.000 millones y vas a llegar a decir, no, es que espéreme, o sea, yo sí hago lo que hago, pero espéreme que tengo que adecuarme como usted lo hace, y entonces ahí vas a tener un inconveniente, ¿sí? Entonces no importa el tamaño, okay, sí, lo importa es la metodología, la disposición. Yo he visto, Fabián, crecer empresas que tenían en negocios facturación de 10, 12 millones de pesos al mes y empezaron a contratar con el Estado con 8 o 9 adjudicaciones al año. Pero porque tenían la metodología, porque los stakeholders, los directores del proyecto no se quedaron haciendo cursitos ni mentorías, no. No, vamos a meterla a esta vaina y estudiemos y metámosle garra, pero no contratando a una empresa que le haga un tutorial de cómo. No, la cuestión es de garras, de meterle, ¿sí? De entender cómo funciona esto. Ok, aquí nos preguntan, ¿debo tener alguna capacitación para licitar? A ver, como todo lo que tú vayas a hacer en la vida, creo que es importante tener el conocimiento. Y lo hemos hablado en este podcast en varios episodios. Sí. Tú puedes licitar solo, ¿sí? Es una metodología, digamos que diseñada para que sea muy amigable con el usuario, en donde pues digamos que no vas a necesitar en un principio más allá, sino seguir los instructivos que te dice el mismo pliego de condiciones. A ti el pliego de condiciones te dice, para sentarse en la mesa a negociar conmigo, tiene que estar habilitado. ¿Y cómo lo habilito? Cumpliendo estos requisitos. Así que yo lo único que tengo que hacer es cumplir los requisitos e ir y presentar mi oferta, ¿sí? Entonces tienes que capacitarte autónomamente, es leer, investigar, estudiar, ¿sí? Con cursos en el mercado hay muchos, hay cursos que hay gente que ha hecho cursitos de 200,000 pesos. Que sea bueno o no sea bueno, no sé, ¿sí? Okay. Pero al menos hay alguna alternativa, algo se te va a quedar, ¿sí? Ahora, que de pronto vayan a presentarse situaciones complejas de descalificación, de que te digan, no, su propuesta no está ok, y usted, bueno, pues qué pena, gracias. Cuando sí tenían las cosas bien, entonces... Pero eso que dices, creo que es diferente, pues, a como a tomar ese curso, lo que tú nos dices, a tener como un acompañamiento permanente en el proceso. Claro, ahí sí hay una teoría que yo tengo, y es mejor pagar un curso de esos, ¿sí? No es pauta para nadie. ¿Sí? No es pauta. Por ejemplo, Colombia Compra Eficiente tiene cursos gratuitos. ¿Y quién te va a enseñar más a licitar que Colombia Compra Eficiente, que es la que mueve toda la plataforma? Claro. Aprende a buscar la información y eso. Ahora, tener un consultor yo creo que es un poquito más complicado.
¿sí? Porque cuando tú tienes un consultor, le estás entregando a un tercero tu información, tu confianza, ¿sí? Sí. Y hay cuestiones de fondo que a mí, pues, digamos que me dejan como preocupado. Yo lo contaba hace poquito. Llegó una empresa que decía, no me acuerdo qué ejemplo di para no decir cuál era porque es muy específica. Sí. Pero vamos a decir, una empresa de mecánica, ¿sí? Que hace todo el tema de reparación, actualización, carros, todo esto, sí. La tonería, pintura, bla, bla, bla. Con códigos con códigos UNSPSC en su RUP de desfibriladores, de lo que le ponen a la gente cuando le paran. Sí, sí. Yo decía, ¿pero qué es esto? Desfibriladores, contaduría. Yo decía. Entonces, cuando yo me reuní con ellos, les dije, venga, y ustedes, aparte de lo que hacen, también tienen temas de salud o qué, capacitación, no, o sea, dictan taller, ¿qué pasa? Sí. No, es que entre más códigos tenga, más oportunidades de ganar, de llegar al siguiente nivel. ¿Qué es eso? Sí, no, nada que ver. Entonces, cuando tú dices, yo la embarro solito, sí. Yo hago un curso y de pronto me llegó el WhatsApp y me distraje y toda la vaina, ok, pero si tú ya le estás pagando a alguien, ¿sí? Para que te haga las vainas y las va a hacer mal. Entonces, eso lo decíamos hace poquito. El que se va por precio, vuelve por calidad. Sí. Ahí barato sale caro. Sí, total. Entonces, claro. Yo sí digo, para saber mandar hay que saber hacer. Primero aprende. Y si realmente su compañía está posicionada, si realmente su empresa tiene plata, en donde usted diga, parce, yo tengo la plata necesaria para poder pagarle a alguien que yo no tenga. A mí no me digan que es un pliego, ni que son unas observaciones, ni que dice la jurisprudencia. No, a mí dígame, ya, tráigalo. Contrate una empresa buena. Uh-huh. Claro. Que le resuelva las cuestiones y que usted diga, ok, esta gente se encargó de todo. Pero si usted tiene que contratar a un consultor, que tiene que pedalearlo, que si lo diga, ¿qué pasó? Que usted no me dijo nada. Y este mismo cliente que te digo que llegó, sí, decía, no, pues es que a mí no, en todo el año, poquiticas ofertas. Entonces, cuando llegamos y hacemos el análisis con el equipo y me dicen, no, Miguel, es que la cuestión es que la actividad que ellos hacen, de cada 10 procesos, 2 solamente piden eso y 8 piden eso y otras cosas. Ok. Entonces, ¿cuáles eran las otras cosas que pedían? Listo, reunión. Venga, usted no me está cumpliendo en 8 procesos con esto. ¿Qué está pasando? Busquemos un aliado estratégico en el mercado que nos permita movernos y que nos permita hacer la gestión. Entonces, cuando tú le pagas a un consultor, no es para que te haga las cositas a medias. Y ahí hechas, es donde está lo difícil, creo yo. Sí, tienes toda la razón. En el aspecto de, nos preguntan, en el aspecto de evaluar a los otros proponentes, ¿qué nos puedes comentar? ¿Es importante evaluar eso? Sí, esto lo hemos hablado como la etapa post presentación de ofertas. Sí. La etapa post presentación de ofertas es que así como a mí me evalúa la entidad y las ofertas son públicas, pues pidamos la evaluación de los otros. ¿Yo puedo pedir documentos de los otros proponentes? Están publicados en el aplicativo SECOP, y si no son, digamos que de la contratación pública, sino por ejemplo que toca ir a presentarlos presencial o se piden enviar por correo, si están con los principios de contratación pública se puede solicitar bajo el principio de publicidad. Ok. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una maña, hay una costumbre paupérrima que realmente la gente se pega de unas vainas. Lo ponen toda la oferta confidencial. Cuando tú estás cargando la información, te dice, este documento es confidencial. Ponen toda la oferta es confidencial. Para evitar que... Para que la gente no mire su oferta. Claro. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, el que obra bien, le va bien. Tú no tienes que ocultar las vainas. Entonces, hay un proceso que analizamos hace poquito, un resumen súper ejecutivo, que fue el del dominio .co. Sí. Y ellos decían, no, es que yo no pude revisar la oferta porque todo es confidencial. Entonces uno dice, pues más de una observación diciendo, oiga, ¿cuál es la justificación legal para que toda la documentación sea confidencial? Entonces o sea, el deber ser es que si tú participas, tú revisas. Sí. Bueno, una pregunta así que un poco sin conocer ese aspecto.
de pronto no la ponen confidencial para que yo no mejore muchos aspectos al otro proponente, ¿no? Pues que yo mejore o no mejore, eso pasa antes de la presentación de oferta. Ok. Sí, y el sistema, tú presentas tu oferta, está codificado y hasta que no cierra no está habilitado. Es decir, SECOP 2, sí, SECOP 1, SECOP 2, no hay más. Ya. SECOP 2, porque SECOP 1 sí es presencial. SECOP 1 y SECOP 2 definitivamente son muy diferentes. En el SECOP 1 tú tienes que ir y presentar y bueno, el sobre cerrado con las grapas, esperar que abran la oferta y todo esto. Digamos que ahí es como la precaución de que puedan cambiar una hoja o algo así, que prácticas que se hacían en viejo antaño. Sí. Pero en el SECOP 2 en la oferta queda cifrada y cuando se cierra pues se queda pública, ¿sí? Entonces yo la pongo confidencial, pues solamente la entidad la va a poder mirar. O sea que tú recomiendas que confidencial no se ponga nada. Pues es Mejor, que, pero es que tú no puedes poner, o sea, legalmente, no es una recomendación, legalmente es contra la norma poner algo confidencial que no sea confidencial, porque es que si el principio de publicidad es que la contratación pública es transparente y la información es para todo el mundo. El hecho de que un contratista venga, un oferente diga yo pongo toda mi oferta confidencial, la entidad tiene que publicar la información y decir en un mensaje, vea, aquí está el zip de la oferta, porque es que no justificó cuál era la normatividad que justifica su confidencialidad de la información. Okay. Eso es lo que es la confidencialidad. Entonces, si la oferta está confidencial, mande un mensaje diciendo, oiga, para poder garantizar la transparencia del proceso y garantizar el principio de publicidad, publique la oferta y no saque el pliego, el acto administrativo de adjudicación hasta que no se publique. Porque es que eso es una costumbre que no debe pasar, Fabián. Bueno, tener en cuenta eso entonces es muy importante. Nos preguntan también, Miguel, el tema de la falsedad en los documentos. Ahí, ¿qué pasa si, digamos, presento documentos que no son los válidos o que no son ciertos? ¿Eso trae consecuencias? ¿Puede traer pérdida del proceso o que me sancionen? Perder el proceso y perder eso es lo de menos, Fabián. Sí, eso es lo de menos. Cuando tú estás presentando un proceso de contratación, sí, en el primer documento que tú dices es que tú manifiestas bajo la gravedad de juramento que la información es cierta. Presumimos todos que la información es cierta. Okay. Pero ¿qué pasa si la información no es cierta? Por obligación, o sea, no es que si quiere, no es que si tiene la facultad, no, es un funcionario público y la ley dice que todo funcionario público que conozca la comisión de un delito debe oficiar a la Fiscalía General de la Nación. Y ahí hay un delito. Claro. Sí, ahí hay un delito. Entonces, y eso pasaba mucho hace mucho tiempo. Digamos que eso es una de las finalidades del Registro Único de Proponentes. Que tú puedas tener tus certificados preregistrados para después no decir, fulanito de tal, necesito que me certifique esto. Okay. Iban y sacaban una certificación y ya. Entonces eso es gravísimo. Perder el proceso, vuelvo y te digo, al fin y al cabo, si tú pierdes un proceso de contratación en el que te presentaste, lo máximo que va a pasar es que pierdas la garantía de seriedad de la oferta, la papelería si es que te tocó imprimir y el tiempo. O sea que sí podríamos estar cayendo en un delito. Total. Y digamos que uno tiene que ser selectivo. Y te cuento una experiencia. A nosotros nos llegó una empresa para ingresar en el portafolio más costoso de nuestro servicio, que es el integral full. Y cuando nosotros hacemos una verificación previa, sí, encontramos que la persona con la que nosotros nos reunimos no era el representante legal, sino el representante legal de la sociedad era una empresa, era una persona familiar del señor. Sí. Cuando investigamos quién era el señor, tenía una cantidad de documentos y una cantidad de cosas donde había sido ya, digamos que sentenciado por falsedad de documento. Entonces nosotros cerramos la oportunidad y dijimos, mira,
realmente, y siempre lo decimos, ¿no? O sea, nosotros decimos, vamos a hacer en las reuniones, decimos, hay una probabilidad y es que te diga que tú no cumples el perfil de ser cliente de licitadores.co. Nos toca decirle, estás en una de las causales para no poder ser cliente de licitadores.co. En el mercado hay otras opciones. Mira a ver si te reciben. Y de pronto quizás el representante legal, que sí era la persona, no lo sabía, ¿no? Yo creo que sí, era ¿Sí? muy familiar, era muy cercano. Porque me imagino que en algunos casos los representantes legales o las personas encargadas de la empresa muchas veces se enteran de cosas cuando... Bueno, ustedes pues están... digamos que no nos ha tocado, pero puede presentar. Claro, se puede presentar. ¿Sí? Porque en una empresa grande está la junta directiva coloca el representante legal, coloca los representantes legales, digamos que ahí se puede colocar el representante legal para asuntos jurisdiccionales, entonces todo lo que tenga que ver con juzgados y demás. Pero en ese tipo de eventos dice, no sé, el área técnica, es que esto es lo complejo. En un proceso pequeño, 100 millones de pesos mínima cuantía, avalúos. Sí. Tenemos que hacer avalúos y levantamiento topográfico y saneamiento de bien inmueble. La empresa tiene saneamiento de bien inmueble y avalúos, no levantamiento topográfico. Entonces, pues le parece muy divertido, muy tranquilo al director de ventas, al comercial jefe, que no conoce de licitaciones. Venga, cambiémosle acá y pongámosle y topógrafo. ¿Qué pasa? El representante legal le pasan los documentos y firma. Y el día de mañana que se den cuenta que ese contrato no era para eso, ¿quién va a salir a decir, uy, no, yo lo pasé sin leer? Y el representante legal. Entonces, esa pregunta que tú dices me parece fundamental porque nuestro directivo, nuestro equipo líder, tiene que ser consciente que lo que está firmando de su equipo técnico tiene que ser cierto, tiene que ser un equipo ético, ¿sí? Porque si no, el que firma es el que va a terminar en problemado. Claro. Pero qué importante es eso. En eso que tú dices, es importante si mi empresa no cumple con... O sea, si necesita otra asesoría, yo me puedo aliar entonces, digamos, en el aspecto topográfico. Sí, o sea, si no cumplo, yo llamo y digo, Fabián, Se puede hacer. ¿tú tienes topógrafo? Sí, Okay. ¿tienes experiencia? Sí, tengo este proceso, presentémonos en unión temporal. O sea, las vainas se pueden hacer bien. No tiene que ponerse uno a inventar lo que ya está inventado, porque las consecuencias son negativas. ¿Sí? Sí, tienes toda la razón. Miguel, vamos con nuestra última pregunta. Dice, sobre los documentos subsanables aportados con fecha posterior al cierre del proceso. Ay. Bueno, acá hay dos corrientes importantes. De pronto voy a parafrasear un poquito la pregunta, porque de pronto algún oyente dice, venga, ¿cómo así? ¿Sí? Entonces yo presento un documento Sí. y me dicen uno fácil. El certificado bancario con expedición inferior a 30 días antes de la presentación de la oferta. Ese es un requisito. Sí. Y tú dices 32 días antes de la oferta. Inadmitido. Cuando tú vas a presentar el nuevo certificado, pues si presentaste el viernes pasado la oferta. Sí. Y el jueves salió la subsanación o el requerimiento de subsanación diciéndote, oiga, tráigame el certificado como es. Y tú sacas hoy el certificado para enviárselo. ¿Cumple o no cumple? No. Entonces hay dos corrientes importantes a tener en cuenta de jurisprudencia. ¿Sí? Legalmente hablando, tú puedes subsanar todo lo que no te dé puntaje. ¿Sí? Ok. Y eso lo hemos hablado acá. Tú puedes legalizar. Tú puedes subsanar todo lo que no te dé puntaje. Si es con fecha posterior al cierre de la oferta, se podría tratar de un mejoramiento de la oferta. Y esa es la corriente normal. Sí. Jurisprudencialmente hay una corriente en donde dice, ojo, paréntesis, jurisprudencialmente es que tanto los magistrados como los jueces, o sea, hay unos antecedentes de procesos judiciales en donde el magistrado dijo, ojo, usted debe acreditar algo que había pasado antes de el cierre del proceso.
Sí. ¿Sí? Por ejemplo, yo no podría decir, el viernes tenía que presentar la oferta, presenté un certificado de experiencia, el contrato terminó el lunes siguiente y ahora que me están requiriendo presento la subsanación diciendo, no, si es que terminó el lunes siguiente. Sí. Eso es un mejoramiento de oferta porque no tenía la experiencia al momento de cerrar la presentación. Ahora, ¿qué pasa si esa experiencia, por ejemplo, sigamos con la misma línea del topográfico? Sí. Entonces, avalúo, estudio de títulos y levantamiento topográfico. ¿Qué pasa si yo mando la certificación y no es claro si se hizo o no se hizo el levantamiento topográfico? Pues me toca llamar al cliente mío y decirle, oiga, estoy presentándome en un proceso, la certificación que usted me pasó, no, me están diciendo que no es suficiente, que si sí o no tocaba hacer levantamiento topográfico, pues acredíteme eso, por favor, acláreme la certificación, pues me la van a sacar con la fecha de hoy. Entonces, cuando tú se la presentas a la entidad, te van a decir, uy, ojo que esto es con fecha posterior. Sí, esto es con fecha posterior al cierre, pero es que la actividad se hizo antes de. O sea, no hubo un mejoramiento. Eso es una ambigüedad, o mejor, dos corrientes que se chocan y que las entidades, hay unas que toman un lado y otras que toman el otro. Es que debería haber una línea jurisprudencial, esto es decir, que debería haber una forma específica en donde se dijera si pasa A más B igual a C. Sí. Pero desafortunadamente en las entidades ese concepto no está claro. O sea que podemos decir que la subsanación debería hacerse antes del cierre del proceso. No. La subsanación de las ofertas... Sí. Se causa después del cierre del proceso. Okay. O sea, yo voy y presento mi oferta y la entidad dice, venga, este documento está mal. Sí. Subsane, arregle, corrija, sí. Allegue lo que sí es. Yo no puedo llegar a algo que haya ocurrido después del cierre. Okay. Esto es un tema un poquito ambiguo, nos da para otro episodio, pero digamos que hasta... hay una corriente en donde dice, si yo no cumplí con esta certificación, pues le pongo esta otra. Es bastante interesante, es bastante... Hay que tener un episodio de eso, sería un buen tema. Ese lo vamos a poner ahí de una vez. Producción, ayúdeme para ponerlo ahí, porque me parece bastante interesante y poderlo dejar súper claro, porque podemos o perder o ganar. Y dependiendo de la posición en donde yo esté, o alego una o alego la otra. Sí, claro, y yo creo que eso es importante, eso de la subsanación y todo lo que tú nos decías, o mejoramiento de la oferta, porque tiende la gente a confundirse mucho, ¿no? Sí, claro. O sea, digamos que la regla general, para concluirlo en este punto y no hacer spoiler del próximo, es usted no puede hacer absolutamente nada que mejore su oferta ni presentar nada que haya pasado posterior al cierre de la oferta. Ok, bueno, ya después lo trataremos en un episodio completo ese tema, porque sí me parece muy interesante para los demás. Bueno, pues estas son nuestras preguntas. Tenemos muchas más para hacer un Preguntados 3. Ok. Pero pues lo tenemos también pendiente. Queríamos resolver estas pequeñas preguntas que nos hacen. Esperamos que les hayamos podido aclarar a las personas que nos ven y nos escuchan. No sé si quieras decir algo más, Miguel. Sí, lo mismo de siempre. Si este tipo de formato le gusta, está chévere, está contento, le agradecemos dejarnos las 5 estrellas. Sí. Si hay algo que usted dice, vea, es que no me gusta esto, le voy a poner 4 estrellas, escríbanos qué no le gusta, qué podemos mejorar antes de poner las 4 estrellas. Lo mejoramos y nos ponen las 5. No es que nos den 5 estrellas porque sí, sino si las merecemos, pero eso nos ayudaría a llegar a más personas que estén interesados en contratación pública. Y lo que siempre decimos, ¿no? Si lo malo que nosotros podamos tener, también que nos lo hagan saber para poderlo corregir. Total. Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos y esperamos tener un Preguntados 3, ¿no? Sí, vamos. La gente sigue ahí escribiendo sus es más, deberíamos sacar otra vez una historia para nuevas preguntas. Sí, ¿por qué no? Mira que pues la gente siempre van a haber inquietudes, ¿no? De este tema siempre. Sí. Chévere. Tela por cortar. Y a todos, gracias por acompañarnos. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Instagram, en Apple Podcast, que también estamos, ¿no? Sí. Y bueno, Miguel, a ti gracias por acompañarnos en Deezer también.
y que nos sigan y que comenten y que califiquen, como dice Sí, Miguel. claro. Qué Y bueno, importante es eso. dudas, quejas, reclamos, aclaraciones, nuestras redes, nuestros Están abiertas, contactos sí. están abiertos para poderlos escuchar. Miguel, muchas gracias por A ti, Fabián, que acompañarnos. estés muy bien. Que estés Hablamos. bien. Chao, chao. Gracias.